Hace 8 días, cuando nos vimos aquí por primera vez, tuve la ocurrencia que resultó ser una mala ocurrencia. En un momento antes de salir para acá, en mi casa, hablar por teléfono a Colima a preguntar cómo estaba de salud un querido amigo mío. Y tuve la mala fortuna de recibir la noticia de que estaba moribundo, murió de hecho unas horas después. Este amigo que murió fue un personaje muy notable. Cuando yo entré a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Guadalajara, él estaba desaparecido del panorama. Era un personaje legendario. Se hablaba de él como un arquitecto genial, se hablaba de él como un dibujante excepcional. Y además de un personaje muy singular que en ocasiones trabajaba como dibujante de publicidad, en ocasiones trabajaba como boxeador profesional. Y de repente apareció en la escuela, yo nunca lo había visto, un hombre con una cara rarísima, con la nariz despedazada a golpes de boxeo, y hablando un español muy disparatado, mezclado con italiano. Y este personaje, llamado Gonzalo Villa Chávez, de quien probablemente pocos de ustedes oyeron hablar, reapareció en la escuela con su tesis para recibirse de arquitecto después de décadas de haber terminado la carrera, y la tesis era verdaderamente deslumbrante. Para entonces ya había hecho unas pocas obras en Guadalajara, y lamentablemente para la arquitectura no siguió por este camino de gran creador, sino que se dedicó a la restauración de edificios. Y en tanto que restaurador fue un gran creador y un gran arquitecto. Gonzalo Villa Chávez trabajó para la UNESCO por décadas, fue cabeza, y al decir cabeza quiero decir cabeza, no segundo, de la restauración de Venecia. Después trabajó también para la UNESCO en Turquía, restaurando estos edificios excavados en roca en Anatolia. Volvió a Guadalajara, estuvo poco tiempo, se fue a Colima a fundar una escuela de arquitectura muy singular, un poco tratando de seguir los pasos de la que había fundado Díaz Morales en Guadalajara a finales de los 40. Yo estaba muy triste hace 8 días, alguno de ustedes me lo notó. Cuando me pongo triste, me pongo mal físicamente, tengo problemas de azúcar bastante serios, de tal manera que la sesión tan breve inaugural de esta cátedra, espero que a partir de hoy retome este sentido mucho más dialogante, mucho más improvisado, mucho más lúdico, que yo quisiera que tuviera este contacto con ustedes. Hablo de Gonzalo Villa Chávez de la misma manera como hablé del centenario de John Ruskin y de la muerte de Alejandro Son, personajes a los cuales, como ustedes saben, he dedicado esta carta. A mí, este asunto de rendir homenajes me gusta mucho. Me parece una de las cosas más nobles de una cultura el que se reconozca a las gentes que la han formado
y la han enriquecido. En este sentido, yo he venido trabajando por más de 10 años, por más de 12 años, en una serie de esculturas que se llaman justamente homenaje, algunas de las cuales están en la exposición aquí abajo. Y espero desde luego que este obituario en el que se están convirtiendo las cátedras termine con la muerte de Gonzalo Villa, si no todos nos iremos al panteón. Pero aprovechando esta idea, quisiera decir que es evidente que de algún modo todo lo que uno dice es homenaje a alguien que lo ha dicho antes. Es evidente que en lo que yo digo aquí hay algunas cosas que son ideas mías, hay otras que son elaboraciones mías de ideas ajenas, pero hay muchas otras que son ideas debidas a muchos maestros, a muchas lecturas, a muchas influencias, cuya fuente generalmente no recuerdo, pero que yo quisiera que quedara constancia de que a todas estas gentes que las han inspirado y que me las han venido dando y que han hecho de mis ideas lo que son, de mi obra lo que es, lo cual equivale a decir de mí lo que soy, esta cátedra y mi vida entera es un testimonio. Esta cátedra lleva por título Pensamiento y Creación. El pensamiento se expone aquí, en esta aula, la creación está expuesta en la Galería José Luis Benlloure, en la planta baja. Creación. De algún modo todos sabemos lo que es crear. De algún modo todos sabemos lo que es el arte y sabemos que el arte es producto de actos creativos, es decir, es producto de el dar a luz cosas que antes no existían. Eso todos lo sabemos. Ahora bien, este acto de creación, ¿cómo se hace? Todos los maestros de diseño, todos los maestros de composición o de proyectos, quieren encontrar metodologías, quieren encontrar sistemas que conduzcan a este acto misteriosísimo que es la creación. Pienso que pierden su tiempo. Yo creo que las metodologías no existen en absoluto. No solo, claro, vamos a hacer una pausa. ¿No se oye? Perfecto, si se oye, ¿qué hacemos? Bueno, hace años había un anuncio de Coca-Cola cuyo eslogan era la pausa que refresca. Así que, a su salud. Muchas gracias. La metodología, si es que se le puede llamar así, el proceso para crear es uno de los más grandes misterios. Y varía no solo de individuo a individuo, sino dentro del mismo individuo varía de obra en obra, de ocasión en ocasión. Siempre es distinta, siempre es inesperada, siempre es sorpresiva y siempre es sorprendente. Claro, tenemos muchas frases. Por ejemplo, Balzac diciendo: el arte es un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, es decir, de sudor, de esfuerzo, de trabajo.
O bien Le Corbusier diciendo: el arte es una paciente búsqueda. Sí, probablemente tienen parcialmente razón. La arquitectura tiene algo que la distingue de las demás actividades creativas. Acerca de decir que la distingue de las demás artes es algo de lo que hablaré en una cátedra futura. Por el momento digamos que la arquitectura tiene varios puntos que no tienen las demás artes, que la fuerzan a un contacto más estrecho e ineludible con una realidad objetiva. El primer punto de contacto con esta realidad objetiva es algo tan simple como la ley de la gravedad. Yo quisiera decir: viva la ley de la gravedad. Hago un paréntesis. Es evidente que la arquitectura es muy variada, muy multisignificante y está muy llena de facetas. Y es evidente que de todas esas, únicamente voy a hablar de las que más cercanamente me incumben. Eso no quiere decir que piense que los otros lados de la arquitectura son menos importantes. No voy a hablar de los aspectos económicos ni de los aspectos técnicos, más que muy tangencialmente. No voy a hablar de infinidad de cosas que seguramente otros habrán expuesto o irán a exponer en cátedras pasadas o futuras. Yo voy a hablar solamente de aquellos lados, como digo, que me incumben más de lleno. Y voy a hablar también de aquellos hacia los que tengo una sensibilidad y una preferencia. Desde este punto de vista les podría decir: a mí me gusta muchísimo aquella arquitectura que manifiesta con toda claridad el que está pegada, anclada al suelo. Me gusta mucho aquella arquitectura en la que se siente su peso y en la que no se pretende crear mundos aéreos que pertenecen a otras artes. La pintura puede crear territorios en los que todo sea el flotar. Vean ustedes, por ejemplo, la maravilla que es la pintura de Leonora Carrington, en donde la gravedad no existe, en la que todo es volátil, en la que todo es transparente, en la que todo parece hecho con luz. Y vean, en cambio, es mi punto de vista, lo mala que es la escultura de Leonora Carrington, lo mal que resulta la transcripción de esta ingravidez a un mundo en el que la gravedad es ineludible. No tengo una gran afinidad espiritual hacia la arquitectura gótica, no la tengo, ni hacia otras arquitecturas que pretenden volar. Me gusta muchísimo más el peso de lo románico, de lo egipcio, de lo prehispánico de México, de Luis Barragán, del Estadio Universitario. Son preferencias personales que no tienen ningún valor aparte de ese. Es simplemente una declaración. La arquitectura puede pretender volar. De hecho, siempre estuve en desacuerdo con
estas ortodoxias teóricas de la arquitectura, según las cuales no es arquitectura un diseño de aviones o un diseño de barcos, por ejemplo. Recordemos el proyecto maravilloso de los años 60 de Isamu Noguchi para una ciudad flotante en la bahía de Tokio, y muchas otras utopías urbanas de ciudades enteras o fragmentos de ellas que flotan. Hay un aeropuerto de Osaka construido sobre una isla artificial, pero que tristemente no manifiesta esta condición. Es un aeropuerto que no sacó provecho de esta ancla artificial que la une a la Tierra. Y si algún día podemos hacer arquitectura en el espacio, si algún día podemos hacer una arquitectura desligada de la gravedad, será maravilloso el que esta nueva arquitectura manifieste su liberación de la Tierra. Por el momento, déjenme, hablando de esto, decirles algo que me pareció muy bello. Ahora que se está proyectando la estación espacial multinacional, cuyos primeros módulos ya están armados, esta estación tenía más que tenía, carecía de miradas para afuera. Si la gente quería ver al espacio, tenía que ir a un compartimento especial. Y hace cosa de 6 meses leí que después de largas deliberaciones, y a pesar de las enormes dificultades técnicas y económicas que eso involucraba, decidieron abrirle ventanas que desde el punto de vista funcional son absolutamente innecesarias. Desde el punto de vista funcional, si los seres humanos fuéramos máquinas. Pero como no somos máquinas, felizmente se dieron cuenta de que la mirada no es para cumplir ninguna finalidad práctica, sino simplemente para conectarnos con el mundo que nos rodea y para ubicarnos y darnos la felicidad de la luz, la felicidad del espacio, la felicidad del contacto con el mundo que nos rodea. Es decir, todo esto como una especie de antecedente o de apunte inicial para alguna elucubración que haré más tarde acerca del sentido de las ventanas. Las ventanas, desde luego, solo muy parcialmente son elementos utilitarios y funcionales. Son más bien elementos que van por obra. Entonces, mientras no estemos en el espacio interestelar ni flotando en el océano, también en el caso del océano existe, pero de otro modo, la arquitectura está ligada a la Tierra y tiene que acatar y, sobre todo, que sacar provecho de la ley de la gravedad. Hay otro asunto en el que la creación arquitectónica está más ligada a la realidad que la de las demás artes. Y este asunto es el programa. Es decir, el hecho de que la arquitectura sea una obra de servicio. El programa es simple y sencillamente el problema. El programa es poner el problema en términos que nos sirvan para componer con ellos, para crear con ellos. Es pues el toro que tenemos que torear.
Y este toro puede ser de índoles muy diversas. A mí siempre me ha parecido muy absurda y muy incomprensible una frase de un hombre tan brillante y tan buen arquitecto como fue Max Scheler, que hablando de las torres de Ciudad Satélite dijo: una obra de arquitectura sin programa es como una corrida de toros sin toro. Yo pienso que don Max se equivocó. Las torres de Ciudad Satélite sí tenían un programa, sí había un toro. Lo que pasa es que ese programa era el crear identidad, el hacer ciudad, el armar una estructura simbólica, el despertar una emoción, el crear una imagen memorable. Ese era el programa. El programa no necesariamente es un medio baño y una cocina. Hay muchas índoles del programa que se refieren a todas las índoles de las necesidades humanas que la arquitectura tiene que satisfacer. Y la arquitectura no solo tiene que satisfacer las prácticas, sino todas. Los seres humanos somos seres de muchos estratos, desde los más superficiales hasta los más profundos. Y a todos ellos tiene que calar. El programa tiene dos, digamos, grandes ramas: lo físico y lo humano. Lo geográfico físico. Lo geográfico físico es una ubicación digamos, dentro del globo terrestre, una latitud, una longitud, una altitud, es decir, un clima. Una ubicación dada en una ciudad concreta, en un punto dado de esa ciudad, con una orientación astronómica, con unos vecinos con los cuales se debe armonizar. Con un asoleamiento que se debe resolver arquitectónicamente. No coger el teléfono y hablarle al señor del aire acondicionado a ver cómo me resuelve lo que no supe resolver como arquitecto. Con unas posibilidades de las corrientes de aire que puedo aprovechar. Con un programa de funciones que el edificio debe cumplir. Con un presupuesto concreto que no debo rebasar y que se refiere tanto a la situación económica del cliente como a la situación económica de la sociedad. No porque el cliente pueda invertir cantidades ilimitadas de dinero, la sociedad puede permitir el que se le injurie restregándole la injusticia social y las diferencias entre los que tienen los económicos. Debe responder a unas condiciones tecnológicas del lugar en el que está siendo construida, la disponibilidad de tecnología, la disponibilidad de materiales. Debe reflejar todo aquello tangible, todo aquello objeto de estadísticas que la arquitectura debe respetar. Y por otro lado está lo geográfico humano.
acerca de lo cual no me voy a extender ahora porque será objeto de otra de estas pláticas. Es decir, lo humano va desde la escala, desde el que las cosas tengan un tamaño que las vuelvan adecuadas para que las va a emplear, hasta la cultura. Es decir, ¿qué es lo que el grupo humano y lo que el usuario concreto del edificio esperan obtener de él? Repito que no voy a extenderme en esto, ya lo platicaremos más adelante. Este programa es, por decir así, el aspecto obligatorio para cualquier arquitecto que entre a crear un edificio o una ciudad. Da exactamente lo mismo que estemos hablando del espacio arquitectónico o del espacio urbano. Si esto falla, todo falla. Si no se cumple con lo obligatorio, no hay valores ni estéticos ni de la índole que ustedes quieran que salven a la obra. Quiero ser muy enfático en esto, porque está de moda despreciar. Parece como algo, digámoslo así, de mucho mundo, el situarse por encima de los burdos y despreciables problemas de la realidad. Hay que empezar por aceptar la realidad. Incluso para modificarla, hay que empezar por saber que existe. Todos los que han luchado por modificar una situación real, del tipo que sea, social, política, económica, cultural, religiosa, han empezado por poner los pies en el suelo y decir, esta es la realidad. A partir de esta me lanzo a cambiarla porque la gestalt no me gusta. Pero no podemos empezar por tirar al basurero una realidad y decir, eso a mí no me incumbe, yo estoy por encima de eso. Porque las revistas y los premios están llenos de edificios a los que los críticos elogian y publican y a los que los usuarios maldicen. Está lleno de eso el mundo de la arquitectura en este momento. Les podría citar ejemplos muy concretos. Uno de los aspectos, ya les dije hace 8 días, que hay muchísimas cosas que puedo plantear eventualmente aquí para las cuales yo no tengo una respuesta, que simplemente planteo la pregunta para que la reflexionemos. Hay un aspecto que es muy ambivalente de este acatamiento de la realidad, y es el cliente. ¿Qué tanto se le debe hacer caso al cliente? Es un lugar común en el que los arquitectos protestemos de nuestros clientes y los veamos como un estorbo, como unos necios que no entienden, que imponen, y probablemente sea cierto esto en la mayoría de los casos. Yo creo realmente que una de las más grandes fortunas que puede tener un arquitecto
es encontrar un cliente no solo respetuoso, no solo inteligente, no solo receptivo, sino estimulante. Cuando uno da con un cliente así, es verdaderamente como haberse sacado la lotería. Yo tuve un cliente, y al decir un cliente no me refiero a una persona, sino que era en ese caso una familia, hace cosa de 8 o 9 años, que me pidieron, era una gente además a quien yo no conocía, nunca había oído hablar de ellos, y un buen día me habla por teléfono un miembro de esta familia, que de algún modo hacía de líder y de cabeza, y me dice que quiere hablar conmigo porque le interesa que le haga un proyecto. Nos reunimos y me dijo, mira, tenemos un terreno en Huatulco, en la costa de Oaxaca, y es un terreno de tales y tales características maravillosas, y yo quiero que nos proyectes, queremos que nos proyectes un conjunto de casas independientes con ciertos servicios comunes, pero queremos que el conjunto sea estilo Neomitla. Y miren, hay cierto colmillo que da la vida. Si eso me lo hubiera dicho alguien 10 años antes, yo le hubiera dicho que se fuera al diablo, buscar un arqueólogo. Pero yo, que más o menos pude tantear el tipo de gente que era, dije que por supuesto estaba muy bien. Fuimos juntos a ver el terreno y se me cayó la baba. Era simplemente lo más bello que había yo visto. Tenía un trozo de playa, luego el terreno se levantaba, tenía unos acantilados hacia el mar, de una sensualidad, una serie de rocas pulidas, llenas de grietas, que hacían como una especie de acoginado, como una península que se levantaba con unas rocas así como infernales, con una vegetación que cuando yo la vi por primera vez, era tiempo de secas, era el estiaje, parecía que estábamos en Baja California, una serie de cactus gigantescos de 9 o 10 metros de altura. Y cuando volví, un mes después que habían empezado las aguas, los cactus habían desaparecido y aquello era una selva llena de enredaderas, llena de bromelias, llena de maravillas. Y lo que les hice, lo que les propuse, era, por decirlo así, la antítesis de Mitla. Debo aclarar que Mitla me parece un prodigio producto de una situación cultural dada. Mi proyecto era una especie de homenaje al paisaje. Y ante eso, el cliente tiene dos opciones: o te agarra cachetadas o te agarra besos. Eso me adelanto a cuando hablemos del arte urbano.
Eso es el pan de cada día en el arte urbano. Hay un cliente que lo llama a uno y le dice: oye, fíjate que aquí en este cruce de dos calles quiero que me proyectes algo. Y el cliente no sabe si uno le va a proponer plantar un rosal o hacer una escultura de 30 metros de altura. Pero el cliente siempre espera el rosal. Y cuando uno le llega con el proyecto de 30 metros o de 40, sucede exactamente lo mismo. O te dicen: eso no es lo que pensaba, ni tengo dinero para hacerlo, y me van a criticar y no me gusta además. O tiene una especie de revelación y dice: caray, a mí no se me había ocurrido que esta posibilidad existiera. Y claro, en el 90% de los casos sucede lo primero, pero gracias al 10% de lo segundo, yo he podido hacer lo poco que he podido hacer. No existe en el mundo, por lo menos no me ha tocado a mí nunca, un cliente que me hable y me diga: quiero que me presentes una cosa de 40 metros de altura. A mí jamás me ha tocado esto. Es un acto de audacia, es un riesgo que uno corre. Pero todo esto se los contaba para hablar de los buenos clientes. Cuando ya empezamos a trabajar más de fondo en el desarrollo de este anteproyecto, que por supuesto siguió llamándose Las Casas Mitla, de repente había ocasiones en las que me decía este señor: oye, Fernando, fíjate que a mí me gustan mucho los laberintos, cosa que a mí también. Me encantan los laberintos vegetales de Inglaterra. Me encanta la sorpresa y me encanta nadar. ¿Por qué no me haces una alberca que sea un laberinto? Este tipo de disparates geniales son los que escasas veces un cliente puede proponer. Ya se imaginarán hasta qué punto me dieron ellos la oportunidad de echar a volar la imaginación. Desgraciadamente, en este caso, la economía no se correspondió con la imaginación y las casas Mitla no se construyeron. Pero desde luego, al hablar del programa, al hablar de esta realidad que hay que acatar, también estoy hablando de los clientes. Lo que sucede es que generalmente los clientes, al pensar en encargar un proyecto, no piensan en con quién puedo compaginar, con quién puedo trabajar a gusto, quién me va a entender y va a darme algo que me plazca. Generalmente piensan le encargan los proyectos a su primo, a su cuñado, o al arquitecto que está de moda, o al que le puede ayudar a resolver los problemas de financiamiento en el banco, porque es pariente del gerente de no sé qué. Y entonces, puesto que no hay afinidad espiritual, solo puede establecerse una relación de dominancia. O el arquitecto domina al cliente, o el cliente domina al arquitecto. No hay una relación de colaboración, no hay un equipo, sino una relación de subordinación que hace que nadie esté contento, ni el arquitecto ni el cliente. Pero es evidente que no podemos negar que el cliente tiene derechos. Entonces yo pienso que uno debe ser capaz
de saber con quién trabaja y con quién no. Y de cuando se encuentre con un arquitecto que definitivamente, lo que a mí me hubiera pasado si mi cliente que le estoy contando realmente hubiera insistido en que su casa fuera estilo de mí. A mí no me hubiera quedado más remedio que decirle, ¿sabes? Yo no te lo puedo hacer. Habrá muchos que te la hagan, que tú quedes muy contento y ellos también, pero no es. Hubiera sido una pesadilla para ambos. Pero hay otro tipo de clientes, que son los clientes desconocidos. Son quizás la gran mayoría de los clientes. Cuando el maestro Villagrán proyectó esta escuela, no sabía quiénes iban a ser los clientes. Los clientes son todos ustedes. Pero él tuvo el talento, yo diría que el genio, de hacer un edificio en el que todo el mundo seguramente se siente bien. Yo realmente, perdonen la discreción, yo realmente cada que vengo admiro más esta escuela. Me parece verdaderamente agradecible la seriedad con la que fue planteada, la ausencia de alardes, el respeto por el usuario, el respeto por los materiales, por los espacios, por las funciones. Vean ustedes lo bien que ha envejecido este edificio. Me parece realmente una joya, me parece una lección permanente. Me parece admirable, además, el que ustedes tengan la oportunidad de ser arquitectos o hacerse arquitectos en un edificio en donde se vive la experiencia de la gran arquitectura, que también es algo después. Cuando uno proyecta un hospital o un edificio de oficinas o un conjunto de viviendas, uno no sabe quién las va a usar, pero deben ser edificios que le den a cada quien lo que busca. Tampoco me extenderé en esto porque será materia de otra manera. Entonces quedamos en que tenemos que acatar la realidad y resolverla bien. Tenemos pues que cumplir con el programa de los edificios. Eso es lo elemental. De allí pasaríamos a este aspecto del que ambiguamente hablé hace 8 días, que es el proceso de conceptualización. Hace unos días oí en la televisión a Escarmenta hablando de que él, antes de escribir una novela, empieza a acumular emociones, a acumular sensaciones. Decía él, empiezo a acumular ideas sin forma. Eso justamente es el concepto. Me acuerdo que contaba una vez Gabriel García Márquez no sé si ustedes se acuerdan que 100 años de soledad estuvo prefigurado parcialmente en varios libros anteriores de García Márquez, muy obviamente en El coronel no tiene quien escriba, pero también en La hojarasca y en Los funerales de la mamá grande. Las historias estaban allí flotando en sus libros anteriores. Y cuenta García Márquez que la historia de 100 años de soledad le estuvo dando vueltas en la cabeza por muchos años y que no sabía por dónde agarrarla. Y que un día iban él y Mercedes, su mujer y sus 2 hijos, en el coche rumbo a Acapulco, de vacaciones. Cuando, dice Gabriel,
a medio camino, se le ocurrió el tono, vio el tono, así dice, esa es la palabra que usa, el tono. Y que entonces les pidió perdón a su familia, se dio la media vuelta y se regresó a ver. ¿Qué sucedió en ese momento en la cabeza de él? Es la iluminación, es lo que en el lenguaje coloquial se llama caer el 20, le cayó el 20. De repente entendió cómo una historia que ya existía, pero que no tenía forma, iba a ser contada. Eso es la conceptualización. La obra todavía no estaba escrita, todavía no existía en palabras, no tenía forma todavía. Ya existía el concepto. Fíjense los tres aspectos. La historia era precedente. Y la historia podía ser interesante, original, ingeniosa, lo que fuera. Pero la misma historia hubiera dado resultados enteramente ajenos en manos de un escritor o de otro, con la misma historia. Transcrito al campo de la arquitectura, eso que se va a narrar, eso que antecede a todo, con lo que hay que cumplir, es el programa. La historia de la literatura es algo equivalente al programa de la arquitectura. Los edificios cuentan una historia. Cuentan la historia de que aquí se va a estudiar, aquí se va a trabajar, aquí se va a recrear, aquí se va a sanar de una enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia que cuentan los edificios. Hasta ahí no hay todavía mérito creativo. Luego viene el foco que se enciende, el 20 que cae, el tono que se encuentra, la postura del creador frente a su programa, frente a su historia. Esa es la conceptualización. Y hasta después empieza el proceso de creación. Hasta después empieza el proceso de imaginar. Hasta ahora no ha habido imaginación. Acuérdense la diferencia que hice hace 8 días entre conceptualizar e imaginar. Vuelvo al ejemplo que puse hace 8 días. Cuando uno conceptualiza un triángulo, ese triángulo es cualquier triángulo. Es una idea que no se aplica a ninguno en particular. Cuando uno imagina un triángulo, ya está imaginando una forma. Ya hay una invariable. Ya es de un modo y no de otro. En una entrevista que le hice al arquitecto Díaz Morales, hablando de su generación a finales de los años 20 en Guadalajara, me dijo una frase. Díaz Morales era un hombre de frases afortunadísimas, de repente. Me dijo una frase que me encanta. Me dijo, nuestra idea, hablaba de Barragán, Ursúa, Castellanos en menor grado, y él, este pequeño grupo que tenía algunos otros adherentes. Nuestra idea era, abro comillas, concebir primero la cosa poética y alrededor de ella levantar los muros. Fíjense ustedes qué bonita manera de decir algo que es muy difícil de decir. Concebir primero la cosa poética
y alrededor de ella levantar los muros. Fue, obviamente sin haberlo nunca pensado, fue como el lema de su generación. Se la podemos aplicar a la obra de Luis Barragán y, por extensión, a la obra de muchísimos grandes. Ahora, yo dije hace 8 días que quería aquí hacer una reivindicación del sueño. Sí, pero el sueño por sí solo no sirve de nada. También dije que todas las gentes que están en los museos o en los monumentos o en los altares son gentes que han soñado. Pero son gentes que después de haber soñado actuaron. Mi universidad, en la que yo tuve mi licenciatura, la Universidad de Guadalajara, tiene un lema muy simple, pero que a mí me gusta mucho. Piensa y trabaja. Me parece realmente un resumen perfecto de muchísimas cosas. Piensa y trabaja. Entonces, después del sueño, viene el trabajo. Viene el proceso de convertir en realidad aquello. Un creador, y también de esto hablaré en otra ocasión, por lo tanto ahora solo paso un poco de largo, sí debe, en mi opinión, tener eso que algunos llaman la voluntad de estilo. Todos tenemos un estilo personal. Todos tenemos una personalidad, un carácter. Pero esa personalidad hay que trabajarla, hay que cultivarla. Ya no me refiero a la personalidad de cómo nos vestimos o de cómo saludamos, me refiero a la personalidad de cómo creamos. De todo esto voy a hablar en un futuro, pero ahora lo apunto. En mi opinión, sí es necesaria la voluntad de estilo. Incluso en aquellos casos en los que la voluntad de estilo es cambiar de estilo. Hay ejemplos destacadísimos de esto. Picasso, por ejemplo, pasó en varias ocasiones de una manera de expresarse a otra. Y uno podría, en un primer vistazo muy superficial, suponer que allí no hay el reflejo de una identidad concreta, cuando es al revés. Hay el reflejo de una identidad, de una riqueza y de una diversidad y de una unidad. Es decir, tiene muchas caras, pero es de una pieza. Y casos todavía más extremos, como los del prodigioso Fernando Pessoa, que no solo escribía de distintas maneras, sino que firmaba con distintos nombres, dependiendo de cómo escribiera. Y sin embargo, cuando uno lee este corpus solidísimo, maravilloso, es obvio que hay un solo Señor, un solo Creador, detrás de hijos que resultan muy diferentes. Entonces, la voluntad de estilo. Crear es dejar que salga la intimidad, dejar que salga la irracionalidad, el instinto. Y desde luego nuestra cultura tiene 1000 maneras de bloquear esto. Es una cultura que cree en la razón, que condena el instinto y la irracionalidad, y a la que le parece peligroso el dejar o
el dejar salir o el mostrar la intimidad. El arte es una manera prodigiosa de mostrar nuestros aspectos más recónditos y más íntimos. Y así como estoy hablando de lo que hay que dejar salir, también está lo que hay que dejar entrar. Así como debemos exteriorizar muchas cosas, debemos introyectar otras muchas. Esto también es parte del proceso de creación. Otra frase de Díaz Morales, de esas que le dan a uno luces para toda la vida. Decía, aquí no es una frase, es una idea. Decía, la obra de arquitectura tiene un padre y tiene una madre. El padre es el arquitecto, el creador. La madre es la tierra, el sitio. Y ese padre y esa madre deben fecundarse mutuamente. ¿Se acabó? Ese padre y esa madre, repito, deben fecundarse mutuamente. Y decía Díaz Morales, solo, gracias, solo, decía el maestro, cuando ha habido esta fecundación por ambas partes, la obra es un hijo legítimo. Y decía, yo puedo tener muchos hijos, que obviamente no son iguales, pero tienen un aire de familia. Pero si los tengo con una mujer, serán distintos que si los tengo con otra mujer. Y decía, es una aberración, es algo contra natura, el que un señor arquitecto haga igual su obra en México que en Río de Janeiro o que en Pekín. Allí está viendo un padre, pero no está viendo una madre. Son hijos sin madre. Fíjense qué razón tenía Díaz Morales. Una gente que hiciera la misma arquitectura en la Ciudad de México que en Acapulco o que en Monterrey, no se está dejando fecundar por la tierra. No se está dando por enterado de que esa tierra existe y que sugiere cosas y que propone y que tiene variantes y distinciones, y que de veras la buena arquitectura es aquella que está brotando de la tierra como un huizache o como una orquídea o como una ceiba, dependiendo del clima en el que esté. Y viceversa. La misma tierra, la misma madre, no produce iguales hijos de distinto padre, de distinto creador. Esto también es parte del proceso creador. El entender el espíritu del sitio. El genius loci, decían los latinos. El genio del lugar. Si no entendemos el genio del lugar, vamos a hacer arquitectura siempre destemplada. Siempre mal aclimatada, digámoslo así. Esas cosas que dan tristeza, como cuando uno ve un cedro o un pino plantado a orillas del mar. Si uno trae una palma de coco a la Ciudad de México, al primer invierno se muere.
Pero si uno hace la cosa a la inversa, si uno lleva una planta de clima frío al trópico, no se muere, simplemente agoniza por toda la eternidad. Así es de cruel esa arquitectura mal implantada, esa arquitectura que se olvidó del genio del lugar. Entonces hay cosas que dejar salir y cosas que dejar entrar. Es cierto, parcialmente, lo que dijo Balzac acerca de la inspiración y de la transpiración, lo que dijo Picasso, lo que dijo Le Corbusier acerca de la paciencia y de la búsqueda. También hay otra frase de Picasso que dijo: cuando me llegue la inspiración, lo más probable es que me encuentre trabajando. Sí, sí. Pero francamente, pienso que hemos exagerado la importancia del trabajo para la creación. Tengo poca fe en el trabajo como herramienta creativa. Hay que trabajar, pero yo creo que el proceso de creación es, de algún modo, distinto. Yo creo que pocas cosas hay más productivas que el buen ocio. Creo muchísimo en el ocio, en el buen ocio. Miren, en este proceso tan heroico de nuestro país y tan fallido, por desgracia, que fue la reforma agraria, se creó una llamada Ley de Tierras Ociosas. Esa Ley de Tierras Ociosas, que quería que cada metro cuadrado del territorio nacional produjera, causó un daño a este país. Se destruyeron algunos de los paisajes más entrañables que había en nuestro país. Se extinguieron del todo, para siempre, de la faz de la tierra, muchísimas especies animales y vegetales. Simplemente, parte de la Ley de Tierras Ociosas era la explotación de maderas muertas. Si un árbol está seco, no sirve de nada, vamos cortando los árboles secos. Obviamente ese fue un truco de infinidad de explotadores forestales para, con la excusa de cortar árboles secos, cortaban uno seco por cada 10,000 verdes. Pero bueno, con las mochaditas todo se hacía de la vista gorda y eso pasaba. Pero resulta que también las maderas muertas tienen razón de ser. Resulta que también hay animales que solo se alimentan de maderas muertas o vegetales, o que solo se alimentan de esos animales, o que solo anidan en huecos de árboles muertos, o anidaban, porque ya no existen, desaparecieron gracias a esas leyes, que, o bien en otro tipo de cosas. Una cosecha de maíz se siembra y se recoge en 5 meses, pero una plantación de árboles maderables se plantan y hay que esperar 15 años a que se produzcan. Mismos 15 años o 20, durante los cuales, para la mentalidad de los burócratas, esas eran tierras ociosas y no estaban produciendo. Algo similar podría yo decir del ocio. Existe el ocio verdadero, el ocio que no produce nada, el ocio haragán. Pero también existe un ocio en el cual se están gestando muchas cosas, que por lo tanto no es ocio, sino en apariencia.
Resulta que el trabajo está muy bien, pero yo sí creo en las musas. Sí creo en esos extraños seres que inventaron los griegos, que vivían en el Parnaso junto con el dios Apolo, cada una de las cuales tenía bajo su protección a una de las artes, y que cuando estaba el escultor con el cincel y el martillo, llegaba la musa y le decía en el oído dónde debía pegar. O cuando estaba el escritor con la pluma y el papel, llegaba y le decía qué palabra poner. Es algo muy raro. Mi maestro de estética decía que el acto creativo era un acto de enajenación. La palabra enajenación tiene muchos significados. Enajenar significa deshacerse de algo. Es decir, un acto de enajenación es un acto de desprendimiento, de transmitir a otro lo que tengo yo. En ese sentido, la creación es un acto de enajenación. Enajenar también es encantar, arrobar, embelezar. En ese sentido, también el acto de creación es un acto enajenado o enajenante. Pero, y eso es lo más interesante, enajenación también quiere decir locura. Un enajenado es un demente. Realmente, el acto de creación parece un acto de locura. Parece un acto como de desdoblamiento. Parece un acto no hecho por el autor, sino justamente por las musas. Cuando uno crea, uno no sabe realmente al 100% lo que está haciendo. Esa es, entre otras muchas cosas, la diferencia entre componer un edificio y diseñar un edificio. La música se compone, los versos se componen, la arquitectura se compone. Eso se hace con el alma. El diseño es otra cosa. El diseño se hace con el cerebro. Y está perfecto el diseño, no tengo nada, absolutamente nada contra el diseño. Simplemente repito lo que dije al principio. Voy a hablar de aquellas cosas que más me incumben y que más me interesan. Las otras partes son absolutamente respetables y de la misma jerarquía de lo que diga yo. Simplemente no es el tema por el que estoy con ustedes, ni es el tema de mi vida. Bien. Creo, pues, en las musas. Y así como creo que ese acto de inspiración es enajenante, también creo que es imprevisible. Uno nunca va a tener las musas bajo su control. Y como no hay manera de mandarlas, como no hay manera de ordenarles que vengan, a lo más que uno puede llegar es a aprender a convocarlas, y a ponerse de modo, por decirlo así, a ponerse en una actitud adecuada
para que cuando aparezcan no se me vayan. Esa manera de convocar a las musas es la tarea de cada uno de nosotros. Encontrar su manera peculiar, personal, de convocarlas. Alguien puede hacerlo yéndose a bailar a una discoteca. Otro poniéndose a leer poesía. Otro yéndose a hacer el amor con su pareja. Cada quien. Esa manera de convocar a las musas es algo de lo más personal y es central para que un creador exista como tal. Yo en lo personal, por décadas, ahora lo puedo hacer mucho menos, cuando me caía una chamba, me pasaba días o semanas, entre comillas, sin hacer nada. Me ponía a trabajar en mi jardín, trasplantaba mis macetas, atendía a mis animales, tenía yo muchos animales en mi casa, llegué a tener 54 changos. Y de repente pasaba lo que le sucedió a García Márquez en el camino a Acapulco. Por lo que veo, los caminos son muy favorecedores. A San Pablo en el camino de Damasco también se le hizo la luz. Y es así, te tumba del caballo. Es un trancazo si estás alerta. Si no, lo perdiste para siempre. Es evidente que para todo lo que estoy diciendo se necesita tiempo. Es evidente. Se me está pasando el tiempo y les prometí ser breve. Es evidente que se necesita tiempo. Conforme pasan los años, uno va adquiriendo más oficio. Y se va haciendo más rápido este tiempo. Se va encontrando sistemas más eficaces para hacer este llamado a la inspiración. Perdón, pero voy a anotar la palabra oficio para que sea tema para una próxima plática, porque es algo extraordinariamente urgente recobrar el oficio. Está tan devaluado. Este necesitar tiempo les voy a decir una cosa. Yo algunas veces he dicho, y les doy mi palabra, que tal como lo voy a decir, lo creo. No es exagerado. Que lo más difícil de hacer un proyecto es pegar el papel en el respirador. Miren, o tal vez sería el equivalente de encender la computadora. De verdad, el tener absolutamente clara la conciencia de que si pego el papel en el respirador ahorita o lo pego mañana en la mañana, el proyecto va a ser otro, es realmente angustioso. Este pánico del que tanto han hablado ciertos escritores, el pánico frente a la hoja en blanco, de no saber cuál es la primera palabra que voy a escribir, ni a qué hora. Pero, repito,
el saber sin lugar a dudas de que lo que escriba ahorita va a ser distinto y de lo que escriba dentro de media hora. El saber escoger el momento preciso en el que todo sea lo óptimo para iniciar algo que vaya a desembocar en algo que valga la pena, es extraordinariamente angustioso. Y les voy a decir otra cosa. ¿Se acuerdan que hablaba hace 8 días del frijolito? Del frijolito que todos hemos plantado en el kinder en un vaso con algodón y con agua. Lo maravilloso del frijol es que en el momento en el que todas sus condiciones internas de madurez y externas de humedad, de luz, de temperatura son las adecuadas, en ese momento empieza a brotarle una raíz y después un tallo y después una hoja y una flor y la raíz empieza a brotar en el preciso instante en el que lo de adentro y lo de fuera le dicen ya. No un segundo antes ni un segundo después. Y le sale justamente una raíz, no una pezuña de vaca. A partir de ese momento, el momento en el que uno planta el frijol, que es justamente el momento de la conceptualización, ya lo único que uno tiene que hacer es facilitar que ese concepto evolucione naturalmente, sin forzarlo, de una manera orgánica, y por lo tanto, si falla el momento de la siembra, o si varía el momento de la siembra, todo el proceso es otro. Cuando yo hice el edificio de la Policía de Guadalajara, el Centro de Seguridad Pública de Guadalajara, está expuesto aquí abajo. Yo, desde el primer momento, por razones que les platicaré en la última de estas, en la penúltima de estas cátedras, cuando les muestre algo de mi trabajo, desde el primer momento yo supe que había que hacer una entrada, una pérgola, un espacio semiabierto, de semisombra. Y yo visualicé la pérgola. Y era una pérgola maravillosa. Y cuando la dibujé, no me salió tan maravillosa. Y no pude volver atrás. No pude. No pude pasar en el papel la pérgola que yo tenía en la cabeza. A la mayor parte de la gente le gusta mucho la pérgola real, la que existe. La de mi cabeza era mucho mejor. Ya no sé cómo era, ya lo olvidé. Pero en el momento en que yo la estaba dibujando, tenía una verdadera desesperación de no ser capaz de concretar la idea. Probablemente tuvo, en alguna medida, que ver con el momento inadecuado para sentarme a dibujar. Pues, así como hay que encontrar la manera individual de convocar a las musas, hay que estar muy alertas a cuál es el momento. Es muy común decir, se oyen 1.000.000 de boleros, que las musas son las mujeres en el caso de los hombres, supongo que los hombres en el caso de las mujeres. Hay muchas musas. También cada quien tiene que encontrar su musa. Y yo creo que una de las mejores musas es la propia arquitectura. La arquitectura como musa para la arquitectura. Les voy a decir algo.
Es un ejemplo, podría darles muchísimos. Conozco la gran mayoría, conozco en la realidad, he estado en la gran mayoría de las obras de Le Corbusier. Y prácticamente siempre, hay alguna excepción, me dejan un mal sabor. Me quedo decepcionado. Casi siempre. Hay tal vez 2 excepciones, pero casi siempre hay algo que no me acaba de colmar. En cambio, tomar los libros de Le Corbusier y repasarlos y mirarlos y ver todas las ideas que están allí, la cantidad de propuestas, la cantidad de inquietudes que hay allí, me parece un maravilloso ejemplo de cómo la arquitectura puede ser una música, de cómo la buena arquitectura genera la buena arquitectura. Para eso tenemos que aprender a mirar la arquitectura, que era uno de los subtemas que iba a tratar aquí y que me temo que los voy a dejar para otro día. La intuición creadora. Esa cosa tan extraña. Por ejemplo, todos sabemos que cada forma tiene una medida óptima. ¿Cuál es esa medida óptima? Hay respuestas que de verdad solo se pueden obtener por medio de esto totalmente indescriptible que es la intuición, la sensibilidad. Es claro que el arte del siglo XX es impensable, el arte de todos los tiempos, es impensable sin ciertos hallazgos de la ciencia o de la técnica. Es evidente que la ciencia y las técnicas de la construcción se reflejan en la arquitectura. Pero hay otros casos en los que la ciencia se refleja en el arte de maneras menos obvias. Por ejemplo, los hallazgos de la óptica para la fotografía y para el cine. Me refiero para la fotografía como documento y para el cine como documento, más allá del aspecto creativo. Son hallazgos técnicos que luego, bien usados, se vuelven creativos. Pero hay un hallazgo de la ciencia del siglo XX cuyos efectos en la creación son notabilísimos y que únicamente los surrealistas y ciertas corrientes artísticas derivadas del surrealismo o más bien dicho, supieron ver y supieron aprovechar. Dicho entre paréntesis, el surrealismo me parece la más importante de todas las corrientes artísticas del siglo XX. La más liberadora, la más honda, aquella que no solo propone una estética, sino una ética, la que no solo propone un producto artístico, sino una manera de ver el mundo y de relacionarnos con él, la más subversiva, la más propositiva, y este gran hallazgo de la ciencia es
el descubrimiento del inconsciente y su exhumación, no exhumación porque exhumar es sacar un muerto, su traer a la superficie y conocer y aprovechar como una fuente de riqueza ilimitada que es el psicoanálisis. Una de las claves del psicoanálisis es la asociación libre, que es justamente este dejar brotar el inconsciente, la irracionalidad, el instinto del que yo hablaba hace un momento. Por supuesto, todos los artistas de todos los tiempos han recurrido a la asociación libre. Tal vez la asociación libre sea uno de los ingredientes sine qua non de la creación artística. Retiro el tal vez. Es uno de los ingredientes sine qua non de la creación artística. Tienen razón los que dicen que el surrealismo es una tendencia artística preponderantemente literaria. En el terreno de la asociación libre, los hallazgos de la asociación libre, en el terreno de la literatura, los hallazgos de la asociación libre son altísimos. Hallazgos individuales y colectivos. No sé si recuerden que en una ocasión Octavio Paz participó en un encuentro de poetas cuya finalidad era un encuentro de poetas de muchos países del mundo y por lo tanto de diferentes culturas, cuya finalidad era escribir un gran poema colectivo que resultó sensacional, por cierto. Yo tuve una experiencia muy hermosa. Yo tengo muy poca experiencia en trabajos en sociedad. Para serles francos, ni siquiera entiendo bien cómo puede hacerse de manera rutinaria un proyecto arquitectónico colectivo. Desde luego los ejemplos son extraordinarios y múltiples. Hablo simplemente de mí. Yo no sé cómo se hace eso. Uno de los muy escasos proyectos que hice de esa manera fue el proyecto de un monumento para la ciudad de Houston, en coautoría con uno de mis amigos más queridos y admirados, que es Mario Shedman. Decidimos, Mario y yo, entrar a este concurso que convocaba a la ciudad de Houston para crear un gran símbolo de la ciudad en un nudo complicadísimo de carreteras, complicadísimo. 3 o 4 o 5, ya no recuerdo, niveles de puentes que se cruzaban en todas direcciones. Nos pusimos frente a una mesa muy pensativos tratando de entender aquel enredo. Y me dijo Mario, ¿qué se te ocurre hacer? Y le dije, un kraken. ¿Qué es eso?, me preguntó. Le dije, el kraken es la serpiente marina de los vikingos, un monstruo marino de los normandos que aparecía entre las olas del mar. Me dijo Mario, a ver, dibuja un kraken. Y dibujé la serpiente. Ese fue el punto de partida. Fue como un partido de ping-pong. Yo hablé del kraken y Mario me respondió convirtiendo mi serpientita con lengüita y todo en un esbozo de algo que entraba y salía entre los túneles. Y luego
eso fue adquiriendo una geometría y fue adquiriendo una dimensión y fue adquiriendo un color y fue adquiriendo una cresta que coronaba ese cráter, una cresta de enormes árboles, era como un bosque que subía y bajaba. Y fue realmente algo así como el experimento de Octavio Paz del poema colectivo. Era una respuesta casi instintiva en la que la razón intervenía poco a lo que iba diciendo el otro. Eso es la asociación. Y en los proyectos de arquitectura hay un factor de asociación libre que es normalmente algo, o que mejor dicho, produce generalmente algo que no está en el programa. Por ponerles un ejemplo, el Museo Guggenheim de Bilbao, del cual espero hablar porque creo que damos para muchas reflexiones. Está el museo y de repente se desprende un brazo que pasa por debajo del puente, lo envuelve y se levanta en una torre. Es evidente que esa torre no estaba en el programa, pero es evidente que esa torre hizo de este museo el objeto urbano maravilloso que es, que de alguna manera está entrelazado, está entramado con la ciudad mediante esa torre, que es nada más que un gesto. El gesto es importantísimo para la vida. Esa especie de explosión, de Big Bang inicial, esa legendaria servilleta en la que Hudson mandó su propuesta de la ópera de Sydney al jurado. Ese gesto que no tiene nada que ver con el capricho. En la arquitectura hay lugar para toda la imaginación del mundo. No hay ni el mínimo lugar para el capricho. Esa primera intención, ese inventar un orden que rompe todos los demás órdenes existentes en el mundo hasta el momento y produce la novedad llamada arte. Fíjense ustedes, hasta este momento del desarrollo de un proyecto, podría empezar el proceso de diseño. A partir de ahora estamos listos para diseñar. Tal vez todavía no exista ni una raya en el papel, pero la obra ya está completa, con su función, con su estructura, con sus colores y sus formas y sus texturas, y la jaula del canario colgada de la pared. Ya está todo. Y si les parece, hasta aquí la dejamos y termino este tema la próxima vez. Hasta la próxima.